Buen día, estimados estudiantes. Bienvenido a su clase de español y literatura. El día de hoy vamos a trabajar en la textualidad o los elementos de los textos, haciendo énfasis en la intención comunicativa de los textos, ¿sí? El objetivo de esta clase es que al finalizar, cada uno de ustedes identifique el tipo de texto a elaborar dependiendo su intención comunicativa. ¿Listo? Entonces, sin darle más largas al asunto, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bueno, nos vamos a mirar acá. Textos, características e intencionalidad. Sí, lo que hay que saber para la elaboración de textos. Sí, empecemos con algo súper básico. ¿Qué es el texto? El texto es una unidad comunicativa, ¿sí? Creada con un sistema de signos codificados, que en este caso va a ser las palabras, aunque actualmente el texto no se remite únicamente a la palabra escrita, sino también a la imagen, a los videos, etcétera, ¿sí? Pero ahora nos vamos a centrar en el texto escrito. Sí, entonces es un sistema de signos codificados por palabras y tiene como finalidad formar una unidad comunicativa que sea entendible, que transmita un mensaje al receptor o al lector. ¿Listo? Entonces, características del texto. El texto tiene 3 características para que sea tomado en cuenta o interpretado como una unidad y pueda transmitir el mensaje adecuadamente. Estas 3 cualidades son coherencia, cohesión e intención comunicativa. ¿Listo? Como coherencia. La coherencia se puede definir como la relación entre ideas, ¿sí? Que se desarrollan progresivamente para transmitir un mensaje. ¿Sí? Esa relación entre ideas permite desarrollar el contenido del texto de manera progresiva y pues su finalidad es que el lector entienda el mensaje de cada texto. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dicen que hasta las cerraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí, de plata en los altares de las iglesias y las salas de los querubines en las procesiones. En 1658, para la celebración del Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz de la iglesia de Recoletos y totalmente cubiertas con barras de plata. ¿Sí? En este texto evidenciamos la coherencia en tanto cada una de las ideas relacionadas nos está dando a entender o nos está describiendo un lugar muy prolífero, ¿sí? Muy rico, tanto así que el camino empedrado se volvió el camino lleno de plata. ¿Sí? Entonces, esa relación entre estas ideas es la coherencia. Si estuviéramos hablando de barras de plata y luego de manzanas, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, ojo ahí. Continuamos con la cohesión. La cohesión hace referencia a todos esos elementos, ¿sí? Elementos textuales que nos permiten relacionar las ideas, ¿sí? Que nos permiten componer un texto. Sí, es decir, que los artículos coincidan en caso, género y número con el sustantivo, que estemos usando bien las comas, los puntos y comas, los signos de puntuación en general, usando conectores del discurso y demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el mismo texto que leímos ahora dicen que hasta las cerraduras de los caballos eran de platas en la época de auge de Ciudad Potosí, de plata eran los altares de las iglesias y la ala de las querubines en las procesiones en 1658 para la celebración del Corpus Christi, los calles de ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta las iglesias de Recoletos y totalmente cubiertos con barras de plata. Si se dan cuenta, aunque expresa una idea, que en este caso es una ciudad muy prolífera, no tiene cohesión, es decir, está en desorden, no coinciden los sustantivos con el caso de género y número, con los artículos, con los determinantes, ¿sí? Entonces, se siente un desorden que me hace ver o me dificulta
me dificulta mucho entender el mensaje del texto. ¿Listo? Y por último, vamos a ver la intención comunicativa. ¿Sí? La intención comunicativa es el propósito o el objetivo del compositor del texto, es decir, que vamos a responder 3 interrogantes. ¿A quién va dirigido el texto? ¿Qué tipo de texto desea realizar? ¿Y cuál es el objetivo del texto? ¿Sí? Entonces, dependiendo de dicha intención, como autores podemos buscar, organizar y emplear las palabras necesarias para la creación de un texto. El texto tiene como función transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese mensaje, nuestro lector va a entender la situación o contexto del mismo, ¿sí? El código de canal va a ser la presentación, como ya lo dijimos, va a ser código escrito, ¿sí? Y el emisor, pues, aparte del autor, va a ser el texto en sí mismo. ¿Listo? Entonces, dependiendo la intención comunicativa vamos a tener 4 tipos de texto: expositivo, descriptivo, argumentativo y narrativo. El texto expositivo, como su nombre lo dice, tiene como propósito transmitir la información o difundir conocimiento acerca de un tema específico, ¿sí? Podemos encontrar textos divulgativos que son de fácil entendimiento o textos especializados que se entienden en una comunidad de personas con un saber específico. ¿Sí? Este tipo de textos se centran en hechos reales, cuentan con información de manera objetiva y siempre se va a hablar en tercera persona. El texto expositivo tiene como secuencia o estructura introducción, donde presentamos el tema a tratar, el desarrollo, donde desarrollamos, valga la redundancia, ideas principales y secundarias que se deben exponer, y por último, en la conclusión, retomamos lo abordado, donde se puede sintetizar o evaluar el tema a tratar del texto. El tipo de texto responde a las preguntas ¿qué es y por qué es así? Y entre estos textos vamos a encontrar textos científicos, artículos científicos, libros de texto, manuales, entre otros. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo de texto expositivo acerca de la fotosíntesis, ¿sí? Que es un proceso químico a través del cual la materia inorgánica se transforma en materia orgánica a partir de la energía de la luz. En este proceso se generan moléculas de glucosa a partir del dióxido de carbono y el agua, por un lado, y se libera oxígeno como subproducto por el otro. ¿Sí? Estamos exponiendo la función de la fotosíntesis. Como segundo texto tenemos el texto descriptivo y este tiene como propósito recrear de manera mental, en este caso a través de palabras, la realidad del autor. Es decir, que este texto tiene como características describir a través de muchos adjetivos, tenemos sustantivos y adjetivos, y es un texto subjetivo porque hace parte de la realidad o como el autor ve la realidad. ¿Sí? Entonces, cuenta con presentación, caracterización y cierre, y el propósito es que el receptor recree esa imagen mental acerca del objeto a describir. Entonces, en la introducción establecemos el tema como un todo, en la caracterización evidenciamos todos los adjetivos, todas las descripciones del objeto o los objetos, y por último, en el cierre finalizamos la caracterización del objeto de manera resumida o relevante. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que describir cómo es un objeto o cómo es algo, eso es un texto descriptivo, y entre ellos encontramos retratos, textos, caricaturas, catálogos, etcétera. ¿Listo? Tenemos un ejemplo de la descripción del tigre blanco. Ustedes saben, de igual manera, esta presentación yo se las envío para que tengan los ejemplos a la mano. Tenemos en tercer lugar el texto argumentativo. Este texto tiene como propósito orientar, persuadir o convencer al receptor o al lector acerca del mensaje. Es un texto subjetivo porque es mi forma de ver la realidad. Voy a emplear léxico en primera persona por lo mismo, y el receptor al final decide si seguir mi postura o refutarla. ¿Sí? La estructura del texto argumentativo tiene tesis, donde presento la idea que voy a desarrollar a lo largo del texto. Va a tener la argumentación o cuerpo argumentativo, donde van a ser los párrafos donde voy a desarrollar mi tesis, ¿sí? O donde voy a argumentar por qué sí o por qué no. Y en la conclusión voy a reforzar mi tesis, ¿sí? Voy a darle el último toque a mi tesis para eh, establecer la postura. Y estos tipos de texto argumentativos eh,
si responden a las preguntas, ¿qué pienso acerca de o qué debería hacer sobre o acerca de? Ya es un texto argumentativo. Y por último tenemos un texto narrativo. El texto narrativo, como su nombre lo dice, tiene como propósito relatar, si hechos ficticios o no, que le pasan a personajes en un contexto específico. Contiene recursos estilísticos como hipérboles, metáforas, analogías. Sí, la información siempre se transmite por un narrador y se emplean muchos verbos. Sí, a la final el receptor conocerá o entenderá el tema que en un principio desconocía, que es la historia que le pasa al personaje. Eh, la estructura del texto narrativo tiene un inicio donde presentamos el contexto, es decir, tiempo y espacio, y a los personajes. En el nudo, el problema, qué es lo que le pasa a nuestros personajes. Y por último, en el desenlace se evidencia la resolución al problema presentado en el nudo y cómo termina, ¿sí? Cómo se resuelve y qué pasa después de. ¿Listo? Si yo tengo en la cabeza que quiero decir qué le pasó a alguien, o a un grupo de personas, ya eso es un texto narrativo. Y entre ellos encontramos las novelas, el cuento, las leyendas, los mitos, las noticias, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta los textos o la intención comunicativa de los textos, vamos a ver este ejercicio. Dice, ser o persuadir al destinatario de una idea haciendo uso de razones y argumentos. ¿Qué tipo de texto es? Ya vamos a ver. Relatar, contar, recuentos, fábulas, mitos, leyendas, registros de experiencias. ¿Qué tipo de intención es o para qué tipo de texto es? Hacer que el destinatario siga instrucciones, normativos, códigos, reglamentos, instructivos, manuales, recetas. ¿A qué tipo de texto me suena, no? Y por último dice, representar con palabras objetos, personas, lugares o procesos de forma objetiva o subjetiva. Entonces vamos a ver acá. Acuérdense, representar con palabras, ¿sí? Imagen mental, objetos, personas, lugares, procesos de forma objetiva o subjetiva. Entonces tendremos que la respuesta es descriptivo, porque estamos representando con nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Hacer que el destinatario siga instrucciones, normativos, códigos, reglamentos. Entonces sería un texto expositivo o un texto explicativo, ¿no? Expositivo explicativo hace referencia a lo mismo. Relatar, contar, narrar. Entonces, narrativo. Y por último, convencer, persuadir, exhortar. Entonces tendríamos la secuencia argumentativa. Vamos a mirar. Bueno, chicos. Entonces, ustedes saben, ¿sí? En cualquier momento que lo deseen, me pueden contactar. Ustedes ya conocen mi contacto, me pueden contactar vía WhatsApp, me pueden contactar vía Skype, vía correo, cualquier duda que tengan acerca de escritura, no duden en contactarme. De igual manera, ustedes saben que en este blog van a encontrar los temas relacionados con la redacción de textos y los temas pues que vamos a empezar a tratar en nuestras clases. ¿Listo? Entonces, sin más, me despido hasta aquí. Cualquier cosa, no duden en contactarme. Hasta luego.